Nos quedábamos al comienzo del programa con una duda. ¿Cuál es el ave ganadora del año 2024? Bueno, pues vamos a descubrirlo ahora mismo con Sofía Morcelle. En este caso es el ave toro. Sofía. Efectivamente, el ave toro común es el ave del año que, bueno, pues la gente que ha votado ha elegido para que sea este año, el año 2024, el ave del año. Un ave que vamos a conocer ahora, pero es cierto que suele elegirse un ave que necesita atención y requiere de cuidados también, ¿no? Eso es. Normalmente se elige un ave que está amenazada por alguna causa. En este caso es el ave toro que está en peligro de extinción crítico, además. Bueno, su nombre ya dice mucho. Comenzábamos escuchando un sonido, luego lo retomamos para escuchar ese canto tan curioso del ave toro. Pero, ¿qué características físicas tiene? ¿Cómo es? Pues es un tipo de garza, aunque no lo parezca, porque es algo diferente del resto de garzas que hay en España. Es un tipo de garza que se encuentra en humedales y que además pues es muy mimética, es decir, es muy difícil observarla porque se parece mucho al carrizal, tiene los mismos colores, es decir, tiene un color más bien marronáceo y por ello muy poquita gente la ve. Hay que ser muy buen observador para poderla ver en los humedales. Se le da bien camuflarse, aunque sí que vemos que es muy llamativo su pico, ¿no? Sí, su pico es, bueno, pues muy alargado porque, ya lo comentaremos más adelante, pues tiene que pescar, entonces está adaptado a ese tipo de alimentación. Luego hablamos de que se alimenta, pero decíamos que tiene un sonido muy característico, ya lo hemos escuchado al principio del programa, ahora que ya le ponemos cara, a ver si podemos escuchar de nuevo ese sonido. Yo si escucho esto por el monte, casi que me da miedo, que pienso que se acerca un toro, ¿no? Sí, exactamente, por eso, bueno, en este caso han acertado muchísimo con el nombre, es el ave toro, nunca mejor dicho, y como es tan difícil de observar, es mucho más fácil identificarla por su canto. Porque además se escucha a kilómetros de distancia, que tiene potencia, ¿no? Hasta 5 kilómetros de distancia se ha llegado a escuchar un ave toro cerca de un humedal. Algo que me contabas también, Sofía, es que es un ave muy ligón, ¿no? Los machos son muy ligones. Sí, es un ave característica, se caracteriza porque no suele tener únicamente una pareja, como otro tipo de aves, sino que suele tener varias novias, digamos, y en distintos lugares. Por otro lado, tampoco cuida mucho de su prole. Digamos que esta ave no es muy buena en la equidad. No la querríamos como pareja, ¿no? Al macho, no. A este macho. Y además nos decías que podemos encontrarlos en el carrizo, ¿no? ¿Qué es eso de la pose de carrizo? Bueno, pues en algunas fotografías que podemos encontrar, por ejemplo, en internet, tiene una típica pose alargada, muy, bueno, con el cuello muy hacia arriba. Su cuello ahí lo vemos en las imágenes, y eso es para camuflarse con el carrizo en el que vive, en el que normalmente vive este tipo de ave, y así pues los depredadores la pueden confundir con el carrizo y no la encuentran y por lo tanto no se la pueden comer. Claro, ese es su hábitat, el carrizo, pero vamos a ver en qué lugares podemos encontrarlo en España mediante un mapa. Vamos a ver cómo es esa distribución, porque aquí en Aragón sí que los tenemos. Sí, en Aragón tenemos mucha suerte. Ahí estamos viendo esos puntos en los que encontramos. Efectivamente, en el wall que tenemos detrás podemos observar que hay bastantes puntos, bastantes humedales en los que se encuentra en Aragón. Por ejemplo, en Teruel, en el Cañizar. Podemos encontrar otros lugares más pequeñitos de pues, los humedales de las 5 villas que se encuentran entre Aragón y Navarra. Y luego salpican algún otro pequeño punto de España también. Eso es, encontramos otros, pues por ejemplo en Castilla-La Mancha, bueno, en distintos otros lugares, pero siempre muy salpicado. Y no en abundancia. Y no en abundancia. Por desgracia. Sí, desgraciadamente es una especie muy poco abundante. Esto en cuanto a España y en cuanto a Aragón más concretamente, pero en el mundo, ¿cómo se distribuyen? Y una pregunta que me surge es si van migrando o si se establecen durante todo el año en el mismo sitio. Pues ese es un dato muy curioso. Es un ave migratoria, pero que no migra, digamos que no migra en una distancia muy extensa normalmente, pero hay excepciones. Hay excepciones porque hay algunas que sí que han encontrado que migran hasta 1.600 kilómetros, que es mucha distancia. Muchísima distancia. Vamos a verlo mediante un mapa, vamos a ver cómo podemos ver esa distribución alrededor de gran parte del mundo, ¿no? Ahí lo tenemos.
Sí, bueno, ahora estamos viendo que la distribución a lo largo del mundo es muy extensa, es decir, podemos encontrarla desde Europa Oriental hasta Japón, que estamos viendo aquí en la pantalla, prácticamente por todo el mundo, con una distribución bastante continua, además, pero que si llegamos a la zona de España, como hemos visto anteriormente, pues nuevamente vemos que es muy salpicadita en muchos lugares, pero muy dispersa. Y Sofía, vamos a ir terminando comentando de qué se alimenta, que nos dejabas antes un poco con la duda. ¿Para qué necesitan esos picos tan largos? Pues, al igual que todas las garzas, tienen un pico muy largo porque necesitan pescar. Entonces, lo que hacen es que se mueven muy lentamente por el embalse, por el humedal, en el lugar en el que esté intentando cazar, y caza pues todo tipo de animales que se encuentren dentro del humedal. Ya pueden ser peces, mamíferos de pequeño tamaño, porque hemos de tener en cuenta que es un ave bastante pequeña, no es muy grande. Y bueno, pues por ejemplo, se ha sabido también que nos ayuda a eliminar especies exóticas invasoras, como por ejemplo el cangrejo de río rojo americano. Perdón. O sea que importante también que cumplen esa función, e importante también conocerlos como hemos hecho hoy, porque recordamos que es una especie que tenemos que proteger y que por eso es el ave del año 2024. Así que muchísimas gracias, Sofía Morcelle, por presentárnosla. Muchísimas gracias a vosotros.